Anoche, hasta altas horas de la noche, se estuvo conociendo la sentencia, en este caso, en primera instancia, para los involucrados en el caso Coral 5G, con una sentencia, creo que emblemática en lo que va de todos estos procesos de judicialización de muchos políticos del gobierno pasado. Pero ayer también se conoció ya para abrir juicio de fondo contra los hermanos Espaillat del caso Yexé, y estuvimos atentos, por supuesto, a todo lo que aconteció el día de ayer. Para muchos una decepción que el juez, algunos dicen que el juez se ha comportado como el mayor defensor de los hermanos Espaillat, de los dueños del Yexé. El juez dice que no puede inventarse una calificación por fuera de lo que tenga el código, y por supuesto, en el caso de Maribel, que estaba en el lugar de los hechos, como que esto también pesó para dejarlo como homicidio involuntario, sacando el tema del dolo. Como les decía, una sentencia creo que histórica, con 20 años de prisión para Adán Cáceres Silvestre en la madrugada de ayer, en el caso de José Manuel Núñez de Asa y Juan Carlos Torres Robiú, 20 años de prisión. Ahí está la pastora Rosy, 15 años para ella. Julio Camilo de los Santos Viola, también con 15 años, al igual que la pastora Rosy Guzmán Sánchez. En el caso de 10 años de prisión para Esmeralda Ortega, José Pirón, Buanarges Reyes Bautista, Franklin Mata Flores, Joana Castillo, Erasmo Reyes Alcántara, Kelman Santana Martínez, y en el caso de 5 años de prisión para el Pavarotti de este caso, Raúl Alejandro Girón, que cantó más alto que Pavarotti, tiró para adelante a todo el mundo. También 5 años para pena, con pena declarada cumplida en el caso de él. 3 años de prisión para Pedro Castillo y Carlos Antigua. Los absueltos son Tener Flete, Miguel Pichardo, Emmanuel Rivera, Antonio Surel, Santiago Antonio, Eric Pereira, Guillermo Torres Robiú, que es, me imagino, el hijo de Torres Robiú, sí, y la Iglesia Vida Eterna. La iglesia está absuelta. Pero ¿qué estoy yo hablando si tengo al doctor Billy Jerónimo aquí en la mesa para explicarnos esta sentencia? Mira, una sentencia histórica. El magistrado Camacho, a la salida del conocimiento de la sentencia, pues dijo que es una sentencia histórica. Por tratarse, yo creo que este ha sido el proceso que el Ministerio Público ha elaborado de manera administrativamente hablando y en materia de investigación, ha sido el más exitoso en materia de corrupción administrativa, porque tuvo una muy buena condena, varias condenas de 10 años, de 3, de 10, de 15 y hasta 20 para el general de ASA y posteriormente para Adán Cáceres. Es un tema que, aunque no se quiere, arropa y se transporta directamente al gobierno del presidente Danilo Medina, porque eran militares con alto rango, con alta incidencia dentro del mismo gobierno. Ahí vi a los abogados de algunos de los imputados que dicen que van a apelar. Me imagino que todos van a apelar esa decisión. Es importante resaltar que la sentencia no es definitiva, no es que ellos van directamente a cumplir prisión. Todavía se espera que la sentencia sea notificada de manera íntegra para que empiece a correr el plazo procesal. Para los que no estén de acuerdo, pues recurran en apelación. Eso es lo que tenemos hasta el momento del caso. Pero estarán libres, ¿verdad? Sí, están libres todos. Ahí todos están libres, están yendo. La medida de coerción para la gran mayoría le fue variada. Hay una pena que es cumplida, que es para el militar de apellido Girón. Pues desde que inició el proceso fue un colaborador del Ministerio Público. Y canta. Bueno, ¡uy! No borré el WhatsApp. Dijo todo. Hubo que mandarlo a callar. Ese le entregó el cielo al Ministerio Público. Yo creo que este proceso, básicamente, es la columna vertebral en materia de investigación y de colaboración, reposó sobre los hombros de Girón.
dijo todo y desde un temprano dijo: yo no voy a caer preso, yo voy a decir lo que hay y lo que no hay. Y así fue. De hecho, fue el único imputado del proceso que iba totalmente escoltado desde que se desmontaba de su vehículo a la entrada de la escalinata del Palacio de Justicia hacia la salida, producto de que él era que estaba colaborando directamente con el Ministerio Público respecto a todo este entramado de corrupción y ocultamiento de dinero. Eso es lo que tenemos hasta el momento. Bueno, en mi caso yo estuve hasta alrededor de las 2 de la mañana escuchando a las juezas. La sentencia se notaba que iba a ser de culpabilidad. Claro. No sabía cuántos años le iban a cantar, como se dice en el argot de la República Dominicana, a un acusado. Pero me interesaba este caso de manera personal por una razón emocional, si se quiere. Yo conocí a Adán Cáceres siendo un niño. Adán Cáceres es el hijo de César Cáceres Castillo, quien fue un profesor de Atomayor, pastor de la iglesia bautista dominicana, a la cual me llegaba mi mamá desde que yo era niño, y por supuesto conocí a Adán Cáceres en esa época. El profesor Cáceres es una de las personas más serias que ha existido en este país, que ha parido madre alguna en la República Dominicana, sin duda ninguna. La situación de Adán Cáceres a mí me interesaba por eso en lo personal y el resto, pero la sentencia, con el relato que hicieron las juezas, un tribunal colegiado, con una calma que conducía a una impaciencia y con un aplomo que yo quiero felicitar a las 3 juezas de este tribunal colegiado. Aquí hay jueces que valen la pena. Esa sentencia fue explicada desde las 3 de la tarde hasta las 2:20 de la mañana. Punto por punto, explicada paso a paso. Si yo dejé de ver el juego de anoche del fútbol, que es un milagro, por supuesto. Hoy no va a pasar, hoy juega mi equipo, que es Argentina, a las 10 de la noche, pero lo cierto es que da pena que esos militares se hayan involucrado en una situación en la cual ya hay una sentencia. Ya podemos asumir, aunque no es una sentencia definitiva, de que hay viso de culpabilidad. Y después de yo escuchar todo lo que dieron las juezas, va a ser difícil que le devuelvan para atrás la sentencia. Podrían atenuarla, pero ahí está. Ahora, ¿qué implicación política tiene esto? Porque a partir de hoy hay un acusado ahí o un señalado que no está en el expediente. Ese personaje se llama Danilo Medina, el expresidente de la República. Adán Cáceres era el militar que se paraba detrás de Danilo Medina. Adán Cáceres estaba con Danilo Medina desde que era coronel. Fue su único ayudante militar, es decir, estuvo los 8 años parado detrás de Danilo Medina todo el tiempo. Y Danilo Medina no sabía nada, señores, del Ministerio Público. ¿Cuál corrupción? Danilo Medina no sabía absolutamente nada. En mi caso, y lo puedo decir desde el punto de vista personal, yo fui parte de ese gobierno. Claro, me votaron rápidamente porque a mí es difícil aguantarme. De todos modos... Estamos iguales, tú y yo. Sí, yo soy muy difícil de aguantar. A mí me votan también. Exacto. Yo soy difícil de aguantar porque es que yo hablo todo. A mí me gusta opinar. Pero ¿qué ocurre? Que yo sé y todos sabemos que Danilo Medina controlaba su gobierno absolutamente de arriba abajo y más el tema militar. El tema militar es demasiado sensible. El DNI nunca le dijo nada a Danilo de lo que estaba ocurriendo ahí. De verdad, los servicios de seguridad del Estado nunca le dijeron a Danilo de lo que estaba ocurriendo ahí. Para citar a Hipólito, los presidentes no se tocan. Y a Euclides no me lo toquen, no, que es llave mío. Ese es el gran error. Ese es el gran error de la República Dominicana. Los presidentes se tienen que tocar. Si no, la impunidad impera en todos los gobiernos, como este, como el anterior, como el anterior y como el anterior. Y los presidentes sí se tienen que tocar. Para que estemos como Perú, con un relajo que tiene un presidente Eso anual. No importa, pero para que no estemos como está la República Dominicana, que en el año 65, Singapur era más pobre que nosotros y ahora es el país más rico del mundo y nosotros tenemos la misma
características geográficas para ser un país rico. Se lo roban todos. ¿Cómo se llama el gentilicio de la gente de Singapur? Singapurense. Entonces los singapurenses no son iguales que los dominicanos. Igualito. Tiene la cara Freddy. Yo sabía que esta mujer iba a salir Pero con algo. Colombia, cuando abres un abdomen, oye, cuando abres un abdomen, negro, blanco, chino, jorobado, lo que sea, todos somos iguales. Rojo por dentro, con una cantidad de órganos que todos lo tenemos. O sea, todos los seres humanos somos iguales, Dios nos creó así. Vamos a recordar el entramado, Nelson, antes de pasar con Sí, voy a compartir algunos detalles. Vamos a ver, el caso denominado Coral y Coral 5G también para la gente que nos ve desde el extranjero. ¿En qué consiste? ¿Quién involucra esto? Para que entiendan un poquito lo que fue el caso de corrupción más sonado que ha habido en la República Dominicana. Este involucra a militares, civiles y empresas que integraron una red de corrupción administrativa encargada de sustraer más de 4.500 millones de pesos dominicanos del Estado de la República Dominicana. ¿Cuál fue el mecanismo o mecanismo, como dicen los brasileños? La sustracción de estos recursos públicos se realizaba mediante nóminas irregulares, desvío de fondos de inteligencia, ventas internas fraudulentas y raciones alimenticias. Varios testigos confesaron haber recolectado este dinero ilícito directamente de las nóminas del CUSEP y CESTUR. Además de Cáceres y Torres Robiú, hay otros 24 acusados en este entramado. El Ministerio Público ha solicitó penas entre 5 y 20 años de prisión para cada uno de los implicados. ¿Quiénes fueron los implicados? Y los hallazgos sobre, por ejemplo, Juan Carlos Torres Robiú. La jueza determinaron que Torres Robiú facilitó el uso del CESTUR para el manejo irregular de recursos y la incorporación de personal vinculado a la red. Fue hallado culpable de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, asociación de malhechores, prevaricación, desfalco y estafa en contra del Estado Dominicano. Reportó bienes, escuchen bien esto, por más de 3 millones de pesos, a pesar de que su cálculo salarial no superaba los 200,000 pesos dominicanos. Además, los bienes reportados por su esposa tampoco tienen justificación legal. El tribunal desestimó los documentos de su defensa que alegaban pagos por igualas entre los años 2017 y 2019 por representar sumas mínimas comparadas con la gran cantidad de dinero que este señor manejó. Para dar una apariencia de legalidad a los recursos ilícitos, recurrió a la práctica de solicitar préstamos bancarios, justificando así movimientos financieros de hasta 65 millones de pesos dominicanos anuales. En el caso de Adán Cáceres Silvestre, señalado como el principal imputado del caso, comenzó a adquirir múltiples bienes e inmuebles al poco tiempo de asumir su cargo en el año 2012, asumiendo compromisos financieros insostenibles con su salario de oficial. Las experticias financieras y sus declaraciones juradas demostraron un incremento patrimonial incompatible con su sueldo y con el de su esposa. La investigación evidenció además que adquiría préstamos millonarios y los cancelaba o pagaba de manera anticipada, utilizando directamente los fondos distraídos de las instituciones de seguridad. Este señor poseía lujos extremos no justificados, destacando una granja ubicada en la provincia de La Vega, a la cual se trasladaba frecuentemente en helicóptero. Wow. Oye, qué cómodo. Aguavivas, usted que sabe mucho de esos menesteres, adelante. Yo pienso que es un abuso de Humberto meter a Danilo por los cabellos en este expediente, porque se le da inmediatamente el carácter que yo sabía que tenía y es un carácter político que se le está dando a esta sentencia. Esta sentencia es el seguimiento, no la culminación, no. El seguimiento de una política de desmérito, de dañar la imagen de los dirigentes políticos dentro del marco y el esquema del lawfare, se dice en cibaeño. ¿Por qué? ¿Por qué es la continuidad de esa política? Porque sencillamente desde hace un tiempo a esta parte que se está utilizando los tribunales para hacer condenas políticas. Y eso está... Señores, desde el año 1986, 88, por ahí, cuando se condenó al doctor Salvador Jorge Blanco a 20 años de prisión,
Aquí la pena por corrupción, tú no ves que a nadie le meten 20 años de prisión. A nadie. ¿Por qué? Señores, a Ramoncito, que extrajo 55,000 millones de pesos del erario, lo condenaron a 10 años de prisión. Ramón Báez Figueroa. A Pedro Castillo, que extrajo 14,000 millones de dólares, lo condenaron a 10 años de prisión. Y la mayoría salía a mitad de proceso. Odebrecht, uno de los más grandes escándalos de corrupción habido y por haber en América Latina y posiblemente en el mundo. Odebrecht, cuando en alguna instancia quisieron condenar, pusieron 7 años de prisión, con todos los miles de millones, 92 millones de dólares dados en soborno a funcionarios dominicanos. Odebrecht. ¿Cuántos presos hay de Odebrecht? ¿A cuántos años están condenados los imputados en Odebrecht? A 0 años no hubo un preso. No pudo demostrarse una... Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que decía Humberto, destacando muy bien para meter a Danilo en el paquete. No, la cara que aparecía exactamente en todas las fotografías que se le hacían a Danilo, obligatoriamente tenía que aparecer la cara de Alan ¿qué se llama? Adán Cáceres. Adán Cáceres. Tenía que aparecer porque era la sombra de seguridad, era el alter ego, era el hombre que estaba exactamente en el lugar donde estuviera Danilo. Mira, Freddy, yo quiero poner un ejemplo de las madres, metiéndome en tu comentario. Yo tengo un hijo varón, pero las que tienen niñas saben que tienen un bulto de maquillaje y se descuidan 2 minutos y la muchachita le ha regado el pintalabio en todo lo que son paredes, toallas, en toda la parte del baño. ¿Sabía la madre que esos pintalabios estaban ahí? ¿Sabía la madre que la niña le iba a poner la mano a esos pintalabios? Solo quiero dejar ese símil en la mesa. Yo también estoy de acuerdo con Freddy en eso, es decir, de manera tan rapidita como lo hizo Humberto, de meter a Danilo en un caso que ya además el tribunal ya decidió quiénes fueron culpables y quiénes no, me parece un poco delicado porque si el tribunal no tuvo de alguna manera la inteligencia... le da un carácter político. Claro, pero es que Humberto lo plantea como, Danilo, ¿por qué no está ahí sentado en el tribunal? Yo me hago la misma pregunta, pero si no está ahí, yo quiero creer que era porque no había pruebas directas contra él, Humberto. O por la teoría que hay en República Dominicana instaurada por Hipólito, bueno, instaurada no, o quizás sí. Digo, Leonel fue el mismo. Eso es una sinvergüencería de Hipólito Mejía. A los presidentes no se toca. Es una sinvergüencería de Hipólito Mejía. Hipólito Mejía sabe qué es eso de que los presidentes no se tocan. Un presidente es igual que un ciudadano. El presidente es el primero entre sus iguales. ¿Esa es la teoría política o no? Sí, eso lo vi. Eso es un presidente. Es el único que ha sometido a un presidente. Un presidente es el primero entre sus iguales. Déjeme decirle algo. Danilo Medina en su gobierno gobernaba todo. Sí. Danilo Medina conocía el más mínimo detalle. El que no sabe eso simplemente no estuvo ahí o está muy mal informado o lo quiere tapar. No es cierto que Danilo Medina no conocía lo que estaba haciendo Adán Cáceres. Y yo estoy seguro, después de escuchar a las juezas, que ellas tuvieron toda la razón en repartir. Perdón, yo te escuché. Perdón, yo te escuché. Yo estoy en mi turno. Yo estoy en mi turno. No, su turno. Usted agotó su turno. Pero yo te escuché. Colombia me pidió un permiso para hacer un chiste. Es verdad, vamos a terminar de Señores, tenemos tiempo. Vamos a terminar de escuchar. No tenemos tiempo, aquí vamos a amanecer discutiendo nosotros. Ok, Freddy, termina tu comentario. Yo nada más quería decir lo de los pintalabios y las niñas. Sí. Pero las madres no tienen DNI. Simbólico. Las madres no tienen DNI, ni tienen servicio de inteligencia, ni tienen picochato en la calle para que le cuenten, ¿entiendes? ¿Qué es un picochato? ¿Qué es un picochato? Lo caliente. Lo chivas. Pensé que había muerto con Adelante, Fred. Es que yo entiendo que cada corrupto tiene un librito de comportamiento, tiene una teoría del delito que la aplica protegiéndose al máximo de que le descubran su delito. Si yo me estoy robando 10 millones mensuales, 20 millones, yo trato de buscar todas las medidas necesarias para evitar que nadie detecte lo que yo estoy haciendo. Suena como costumbre. Nadie roba, que mira, presidente, mañana me voy a robar 20 millones que hay en la caja. Como que tú le ibas a decir al presidente lo que tú ibas a hacer. Qué brillante, Freddy. Meterle todo a Danilo Medina después que sale del poder,
Sencillamente pienso que es injusto. Sí, Freddy, entonces es mentira que los presidentes son las personas más informadas. Eso es un cuento de camino. Eso es Ahora porque el que le pegan los cuernos es el último que se entera. Yo lo digo porque no solamente El una que persona... le pegan los cuernos es el último que se entera, señor. Y defiende a su mujer a puño y espada. Pero mira, yo estoy de le acuerdo. dice puta a mi mujer y nos matamos aquí a hablas como si Mira, yo estoy de acuerdo con Freddy. Salazar. me avisan cuando me toque. Sí, tranquilo. Yo estoy de acuerdo con Salazar. Mañana en la mañana. Yo no quiero de manera irresponsable ni de manera alegre decir que Danilo Medina debe estar en el expediente, debió estar. Eso no lo digo. Ahora, una persona como Adán Cáceres de confianza, tener un entramado de corrupción y que tú no lo sepas, me resulta muy extraño. Es que Pero no no estoy- solamente no estoy de eso, acuerdo no contigo solamente eso. Pero dime los cuñados y los hermanos. Pero para allá que voy. Ajá. Cuñado, Ya. hermanos, personas muy cercanas y que tú no sepas, pues yo voy a entender que Danilo Medina es el político más tonto. No político, el presidente más tonto que hay. Perfecto. Que toda su gente de íntima, cercana, familiares, estaba robando Mire, y tú no darte cuenta y no saberlo. Balaguer creó 300 millonarios y la corrupción se paraba en la puerta de su despacho. No Decía pasaba él. ni por abajo de la puerta. Se paraba en la puerta de su despacho. Nada más le daba el bajito. El bajito, pero la corrupción se paraba ahí. Con Balaguer se podía parar en la puerta del despacho y con Danilo no. Ay, Humberto, eso fue para ti. Cónchale, Freddy. Eso fue para ti. No, pero Cuando le toque a toque. mí. Adelante. Y Balaguer- no hemos escuchado a Iván para Claro, que después Iván se está defienda a callado. Humberto. Bueno, mira, para que Humberto se explaye, yo quiero hacer el Que siguiente defienda a aporte. Balaguer. Ante la defensoría de Balaguer, quiero decir lo siguiente. Freddy tiene un punto importante que hay que destacar y subrayar. El uso que se le está dando aquí al tema judicial para politizar completamente los casos. No es mentira lo que dice Freddy, señores. Esa cita de cómo hasta gobernantes fueron castigados menos que esta gente, y se entiende que es así, se ha tomado, y eso no es local, eso es un tema que ha venido pasando en Estados Unidos, con el caso de Trump, por ejemplo, y con otros presidentes y importantes políticos que han sido judicializados sus casos para poder salir de ellos. Señores, esto es tan así que quien gobierna ahora mismo a la nación de Israel es una persona que está esperada por la justicia. Quien gobierna ahora mismo la nación de Ucrania lo están esperando así también. Sí. Que están en su gobierno porque están en estado de excepción, porque están en guerra. Porque en Brasil lo que pasó fue un tema judicial también con expolíticos, expresidentes. Y eso se lleva a cabo por esa intención voraz de políticamente destruir a la gente con el instrumento judicial. Es una injusticia que la justicia se preste para esto. Cuando gente que comete crímenes equivalentes no son castigados, a veces ni siquiera son perseguidos. Ese caso de Odebrecht que mencionó Freddy, que siempre recuerdo cuando Rondón dijo, entonces si yo extorsioné, ¿dónde están los extorsionados? ¿Dónde están los, ¿cómo se llama? Sobornados. Los sobornados. Si hubo soborno y yo estoy siendo acusado de sobornador, de quien soborna, ¿dónde están los sobornados? Muy buena pregunta. Lo estamos esperando todavía. Claro. Todavía. Humberto El peor Salazar. caso. ¿Por Mira. qué cuando Balaguer se paraba en la puerta de su despacho y cuando Danilo no? Mira, lo del presidente Balaguer es un tema enormemente especial. El presidente Balaguer manejaba el Estado en forma personal. Y esa personalización se daba a través incluso de manejarla, yo siempre lo he repetido muchísimas veces, como si fuera un colmado. Presidente Balaguer, para los que son muy jóvenes y no saben cómo funcionaba eso, el presidente Balaguer todos los días del mundo recibía a los 4 recaudadores del Estado. Impuestos internos, impuestos sobre la renta que estaban divididos, Aduanas. aduanas y la Lotería Nacional, todos los días del mundo excepto los domingos. Y en la noche, eso era en la noche, y al mediodía del otro día recibía al director de presupuesto. ¿Para qué? Porque él entonces lo que le entraba, él lo distribuía en obras del Estado, en lo que eran los sueldos, en todo lo que tenga que ver con el manejo económico del Estado. ¿Saben por qué? Lo hacía así, para evitar lo que pasó posteriormente. Así Balaguer construyó un país. De 34 presas que hay en este país, construyó 32 sin tomar prestado. Así se construye un país. Eso de los 300 millonarios fue una frase que se inventó la oposición, que claro, le cayó tan mal como que nosotros lo que hacíamos era varilla y cemento. Ahora quieren ustedes hacer varilla y cemento. Y lo otro,
La corrupción se detiene en la puerta de mi despacho porque Balaguer fue una persona impoluta, una vida frugal. Lo primero que usted tiene que determinar en un funcionario público es cómo era su vida antes de llegar al cargo y posterior al cargo. ¿Dónde vivía? Si el sueldo que le corresponde es cónsono con el tipo de vida que tiene. ¿De dónde sacó el dinero? Aquí no hay un solo general de la República Dominicana que pueda explicar lo que tiene. Ni uno solo con el sueldo que tiene. Excepto que lo haya heredado por algún lado. Ni uno en ningún gobierno. Esa es la realidad. Balaguer le repartía tierra para que no lo tumbaran. Y el resto como esto, que la democracia que llegó, sobre todo después del 96, esos que se criaron hablando de corrupción y de que se robaba y 300 millonarios se han robado el país. Todos vienen del mismo grupo de partidos. Todos fueron fundados sobre la imagen de una persona impoluta y seria que era el profesor Juan Bosch. Por ahí están todos. PRD, PLD, Fuerza del Pueblo, todos metidos en el mismo saco. Todos son multimillonarios. Nadie me lo contó, yo los vi. Díganme el nombre que quieran. Yo les voy a decir cómo llegaron al gobierno en el año 96 y busquen ahora qué es lo que tienen. Y que me lo expliquen. Que me lo expliquen. No hay forma de explicar la riqueza que mantienen alguna gente de este país que ahora se creen impolutas. Danilo no puede explicar lo que pasó con su familia, es la verdad. ¿Cómo lo va a explicar? ¿Cómo va a explicar que Adán Cáceres no sabía nada? ¿Qué lofer del diablo es que me están hablando a mí? las penas son un momentito, ¿qué lofer del diablo que me están hablando a mí? Danilo Medina es el jefe de eso. Es el jefe de ese tema y no está en el expediente. ¿Saben por qué? Es un abuso. ¿Saben por qué? Porque el señor Hipólito Mejía dice que los presidentes no se tocan. Por eso es precisamente la alianza que tiene con Danilo para la impunidad que todavía impera en la República Dominicana. La República Dominicana, hasta que no tenga un régimen de consecuencias para los políticos y los militares, no va a desarrollarse. Que se entienda, todos son cómplices. Porque yo hablo así, estuve en el gobierno. Yo no le puse la mano a un solo peso que no fuera mío, porque siempre trabajé en el sector privado. Por eso no puede levantar el dedo contra mí. Ese es el tema. Siempre trabajé en el sector privado y tan cerca que estaba frente al Palacio de Gobierno. Yo era el director de la clínica que está en el Palacio de Gobierno, frente a frente. O sea, a mí no me vengan con historia, no tengo que acusar a nadie, pero yo digo que el jefe, la cabeza de toda esa estructura que estuvo en el área de la salud, no me hagan contarlo. Si me dicen algo, se la cuento entera el cuento que yo estuve ahí. Ay, papá. Yo fui funcionario del sector salud. A mí nadie me lo cuente. Yo sé todo lo que pasó ahí. Ese embuste no es verdad. Segundo, yo se lo digo. Ese embuste no es verdad. Se lo digo claramente. Búscale un expediente se lo digo a Tati Guzmán Marcelino. Es la única seria. La única seria. La única seria. La única seria. Muy seria. Y Chanel Rosa. La única seria. No, pero esa no manejaba a fondo. La única seria Tati Guzmán, que cuando llegó a ser ministra de Salud en el gobierno de Danilo, ¿usted sabe lo que hizo? Se lo digo. Sí. Claro. Pidió que le sacaran ese proyecto y se lo mandaran para los ISOE o no iba como ministra de Salud. ¿No se dieron cuenta que el proyecto no se quedó en salud pública? Que sacaron al de Cotuí, lo llevaron a la justicia, Tati no. ¿Por qué? Porque su condición fue que se lo sacaran y se lo mandaran a los ISOE. Eso olía demasiado feo. Hasta que en la República Dominicana la lucha contra la corrupción y en este gobierno no ha sido seria tampoco. Se presta manejos políticos oscuros y por detrás y arreglos que no tienen nada que ver con lo que es una lucha contra la corrupción que es real. Hasta que eso no se efectúe, nosotros no tenemos país, porque el ejemplo viene de arriba. O sea, para usted ser multimillonario en la República Dominicana, engánchese a político o amigo de un político. No trabaje. Y un país así no puede progresar. Bien, Humberto, estoy completamente en contra de lo que acabas de comentar, de que por el hecho de tú ser jefe de alguien, tienes que enterarte. Te voy a dar dos ejemplos bien básicos del sector privado, y tú trabajas en el sector privado igual que yo, y eres jefe además y dueño de una compañía. Y es el siguiente: nosotros tuvimos un empleado en un hotel que no puedo mencionar en la cadena, que se llevó $1 millón de la recepción. Tardamos un año en identificarlo. Tuvimos otra empleada que tenía una red de vendedores, de 32 vendedores paralela a la red de vendedores que teníamos en la oficina. Tardamos 5 años en darnos cuenta que ya tenía esta red de vendedores en una empresa que teníamos más de 5,000 empleados. ¿Qué es lo que te quiero decir con eso, Humberto?
no necesariamente, en eso le doy un puntazo a lo que dice don Freddy Aguas Vivas. Hay gente que nació para robar. Hay gente que nació para ser corrupto. ¿Tú tienes en cuenta las organizaciones que fue que le sacaron dinero? Yo trabajé 32 años en turismo. Yo veía a la gente de CUSEP, ¿no verdad? Disculpa, Billy, la gente que trabaja en el Seguridad sector presidencial. y yo los miraba y trabajaba con ellos. ¿Y tú crees que yo imagino, oye, cómo puedo yo sacarle 4.500 millones a esa entidad? Yo no sé hacerlo. Y en este país se ha robado miles de millones de pesos de entidades que si tú me metes a mí yo no sé cómo robarlo. Te voy a poner el mismo caso de Senasa, Humberto Salazar. Si por ejemplo, déjame calmarme un poco, si tomo la tesis que tú acabas de compartir con este panel, de que por X por Y entonces Abinader debería estar preso, porque Santiago Jacinto no era una persona así, son amigos casi desde niños. Entonces yo tengo amigos, tengo cuñados, que en eso tampoco estoy de acuerdo con Billy. Yo tengo cuñados, tengo hermanos y tengo primos. Yo no tengo la más mínima idea de lo que hacen mis hermanas Carolina, Yajaira, mi hermano Oscar que está aquí, que vino de Barcelona. Yo no sé qué piensa, es decir, no sé absolutamente nada. Y son mi familia directa, tampoco sé nada de mi cuñado porque yo no me meto en esa vaina. Creo que lo que tú estás diciendo, no, es que Danilo tenía que saber, entonces Abinader tenía que saber de todo, Leonel tenía que saber de todo, y deberíamos entonces, en la misma tesis que tú planteas de Danilo, tener preso a Abinader, preso a Leonel. Pero lo supo, No, Abinader Nelson lo supo y mandó a Santiago preso. Pero lo traicionaron. Él se dio cuenta de eso después que explotó. Bueno, Freddy. pero lo supo, tuvo conocimiento y lo mandó. Es que el presidente dijo, me traicionaron. Así iba a decir, presidente, mire, me voy a llevar una funda negra con 28 millones que tengo allí en el escritorio. Iba a informar al presidente lo que estaba haciendo cuando le está robando al Estado. Miren. ¿Puedo tener un minuto nada más? Se esmera. Es que Humberto, da por hecho que Danilo lo sabía. Yo creo que Danilo no sabía absolutamente nada. Terminemos con Freddy. ¿Qué Porque Freddy es Humberto Tanque, de que uno está hablando quiere hablar el otro. Vamos a ver. Termina. Él para desbaratar lo que yo digo y no tiene cómo. Lo que pasa es que Danilo no puede ser un hermano, señores. Colombia decía ahorita, los cuernos, el último que se entera es el de la casa. Pero sacamos el tema del cuerno, Freddy, olvídate de eso. No, porque esto es directamente proporcional. Porque lo que quiero decir es, ¿cómo tú, señor, Danilo no tiene, salvo un apartamento que le regalaron, Danilo no tiene en qué caerse muerto en términos de relativo, porque pasó tantos años en el poder que debería tener mansiones, vainas, todo. Búsquenle un bien a Danilo que no sea su apartamento. Entonces, ¿por qué? Porque él no tiene responsabilidad directa con lo que hagan los hermanos. Señor, Euclides Gutiérrez, un hombre, una muralla de seriedad y de honestidad y de capacidad, tiene un hijo que le anda haciendo lío por todas partes. Hijo. Sí. Y entonces él no puede decir, no, que él públicamente ha publicado comunicado, mire, este hijo mío tiene desviaciones, no le den dinero a nombre mío, no. Un comunicado, un padre publicando para decir que el hijo lo está estafando. Imagínate. Y entonces no tiene necesidad de saber lo que está haciendo un hermano, lo que está haciendo un hijo. Humberto está muy equivocado con lo de Danilo. Muy equivocado. San Danilo. El problema es que mirarlo de fuera no es igual que mirarlo de adentro. 16 de agosto del año, y no voy a dar detalles, simplemente nombres. 16 de agosto del año 2012, Palacio Nacional. Todos esperamos a Altagracia Guzmán como ministra de Salud. Ponen un empleado mío, ministro de Salud. Era empleado mío, Freddy Hidalgo. Mío, de Humberto Salazar. Mío, era conmigo que trabajaba. Un hombre serio. Perdona. No, espérate. Espérate, tú no te metes en el tú no estabas ahí. comentario de Humberto. Tú no estabas ahí, es que tú no estabas ahí. Pero tú no estabas ahí. Conozco a Hidalgo. A mí me importa esa vaina. Tú no estabas ahí. A mí me importa. Tú no estabas ahí. Perdóname. Yo me voy a sentar en medio de ustedes. Ve a ver dónde vive Hidalgo. Yo no he dicho que no sea serio. Yo lo que digo es que pone un empleado mío, es una realidad, es verdad. Bueno, está bien que sea empleado tuyo, pero no es serio. Déjame terminar. Es serio. Déjame terminar. ¿Y por qué no puso a Tati Guzmán? Yo le voy a decir por qué no puso a Tati Guzmán. Dígalo. Era del interés de Alexis que pusieran a Hidalgo. Pero la puso en Era Hidalgo. Mira, puede ser serio Hidalgo, pero fue un tonto útil. Bueno, pero un mope. Se dejó usar y a mí me dio pena con ese señor como lo maltrataron, porque además, y esto es una... Es un hombre serio, pero era un mope. Mira, y esto es una oportunidad, qué bueno que Humberto trae a colación de nuevo lo del doctor Freddy Hidalgo, que yo lamento muchísimo en la forma que fue maltratado,
humillado, pero es una oportunidad para que mucha gente, y como Girón, si ustedes recuerdan los relatos de Girón en este caso, ya tenemos que cambiar de tema para tratarlo del YECSE. Si ustedes recuerdan esas declaraciones, los prestanombres, o sea, como gente que no tenía ni carro, accionista de compañías manejando millones. O sea, es una buena oportunidad para que la gente no se deje meter para lo hondo de un político de turno, porque después ellos se lavan la mano. Muy bien, gracias. De las cosas que leía Nelson sobre Torres Robiú, que hablan de la esposa también, que yo la conocí, a Gravy. Lamento muchísimo que haya tenido que pasar por eso, pero Gravy era una de las asistentes del palacio de Danilo, cosa que... Y luego de José Ramón Peralta. Cosa que fortalece la tesis de Humberto, Freddy. O sea, era una familia muy cercana al palacio y muy cercana a Danilo. Pero bueno, tenemos que cambiar... Yo simplemente quiero pedir excusas a los televidentes. Yo estoy muy airado en el día de hoy por la razón personal que hablé. El profesor Cáceres me enseñó a mí la Biblia, siendo yo un niño. Era una persona que yo admiré muchísimo. Y que Adán haya caído en eso que lo condenaron ayer, que yo estoy seguro que lo hizo, es imperdonable. Te hago una predicción. Adelante. Una predicción. Después de las primicias vienen las predicciones. El oráculo. Freddy Guajiro. En algún momento de la historia de este proceso que se discute hoy, ese proceso va a ser anulado en los tribunales por vencimiento de los plazos establecidos por la ley, y entonces va a ser declarado extinto ese proceso. No, no hay forma, Freddy. Sí. No hay forma alguna. Bueno, tú vas a apelación, en apelación tú puedes recurrir el fondo de la sentencia, pero tú puedes también el procedimiento, porque Sí. es que si ya han pasado 5 años y la ley te da menos de 4 años para tú terminar un proceso y lograr una sentencia definitiva, si tú puedes probar que la sentencia que se está emitiendo sencillamente tiene más de 4 años del proceso, tú puedes acudir por anulación del juicio. No, en apelación no, ya pasó el juicio de fondo y ya tuvo sentencia. Eso fue en el proceso entre la preliminar y el juicio de fondo, ya no hay forma. Eso, quiere que te diga algo, yo te doy una predicción a ti. Todo eso van para la cárcel. No hay forma de que se liberen de... Va a ser variada la sentencia en apelación. ¿En apelación? Bueno, tenemos que hablar de otro caso, hablando de quienes no irán a la cárcel a todas luces y tendrán una pena suspendida. Los hermanos Espaillá. Nelson Valdés Burgo nos pone en contexto de lo que pasó ayer en la apertura de juicio de fondo. Muchísimas gracias. Estás muy linda, por cierto, hoy, Colombia, como siempre. Gracias. Fíjense que Auméntenmele a Nelson. Contrólate. Auméntenmele. Ella debe ser protagonista de una película que se titule Entre todos los hombres. Es nuestra flor. Fíjense que el juez Raimundo Mejía, del primer juzgado de instrucción del Distrito Nacional, dictó un auto de apertura a juicio de fondo contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, tras determinar que existen elementos y pruebas suficientes para que respondan penalmente por estos hechos. Ante un tribunal sucedió lo siguiente. Durante la audiencia preliminar, el juez decidió mantener la acusación bajo la figura de homicidio involuntario, entre comillas, culposo o imprudente, rechazando la petición de los abogados querellantes y familiares de las víctimas de variar la calificación a homicidio voluntario mediante la figura del dolo eventual. El magistrado argumentó que los tribunales están atados al principio de legalidad y que la justicia no es para venganza. Estableció además que no es razonable concluir que los imputados tenían la intención de matar, destacando que sus propias vidas habían estado en riesgo y que Maribel Espaillat se encontraba además físicamente dentro del local al momento del derrumbe. El Ministerio Público sostiene que la tragedia ocurrió debido a una conducta negligente e imprudente vinculada a la falta de mantenimiento, la sobrecarga de la estructura y modificaciones realizadas al inmueble, a pesar de advertencias previas sobre el deterioro del techo a los propietarios del local. El tribunal ratificó que los imputados se enfrentarán el proceso judicial en libertad, en liberté, como dicen los franceses, argumentando que han mostrado arraigo y no existen fundamentos para imponer ningún tipo de prisión preventiva.
Se les mantuvieron las medidas de coerción actuales, las cuales consisten en una garantía económica de 50 millones de pesos para cada uno, impedimento de salida del país y la obligación de presentarse periódicamente ante las autoridades los días 30 de cada mes, el mismo día que se paga. Simultáneamente, el juez validó la inmovilización de los bienes de los hermanos Espaillat mediante órdenes de secuestro, embargo conservatorio, embargo retentivo o hipotecas judiciales por un monto de hasta 500 millones de pesos dominicanos, con el objetivo de garantizar el pago de eventuales indemnizaciones a favor de las víctimas y actores civiles. En su resolución, el juez dictaminó la exclusión del proceso penal de instituciones estatales como el Ayuntamiento del Distrito Nacional y el Ministerio de Obras Públicas, aclarando que la jurisdicción penal no tiene competencia para conocer estas demandas patrimoniales, las cuales deberán ser presentadas ante el Tribunal Superior Administrativo. No obstante, el tribunal aceptó la inclusión de varios terceros civilmente demandados que deberán responder en fase de juicio por las reclamaciones civiles. Entre estas entidades y personas físicas figuran Inversiones NLS, referida también como Inversiones EIR SRL, Radiocadena Comercial SRL, Difusora El Hemisferio SRL, Inversiones CCP2 SA, Evelyn Espaillat O López y Ana Grecia López. Y para terminar, comparto lo siguiente. El director de persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, calificó la decisión del juez como apegada a derecho y celebró que el tribunal acogiera íntegramente su acusación, enviando el caso a juicio de fondo y admitiendo a 42 de los 50 querellantes constituidos. El juez declaró además admisible todas las pruebas documentales, testimoniales, periciales y materiales aportadas por el Ministerio Público, considerando que se obtuvieron conforme a ley. Camacho resaltó que no le preocupa el peritaje técnico presentado por la defensa de los acusados, ya que este también concluye que no hubo negligencia e imprudencia por parte de los propietarios, coincidiendo con la postura del órgano persecutor. En la próxima etapa del juicio de fondo, el Ministerio Público procurará lograr la máxima sanción permitida por la legislación dominicana o por la ley. Don Billy Jerónimo. Mira, mi hermano. ¿Qué diablos pasó aquí? No pasó nada de diablo. Están Aquí pasó libres. lo que debió haber pasado y lo que yo... Sufriendo con el abogado. Vamos a Tu ver. segmento favorito. Coge ahí. Nací Mira. para eso. El día del conocimiento de la medida de coerción, el hermano Espaillat, Colombia y yo tuvimos el placer de cubrir ese día completo. Y yo lo predije Eso no es aquí. placer, la obligación, eso no es placer. Eso no es Sí, placer. porque fue Eso es una jueves de tortura. Corpus Christi, me acuerdo como ahora. La obligación Una periodística, obligación, ¿verdad? deber. Sí. Pero nosotros lo gozamos porque nos gusta trabajar. Sí, claro que sí. Estuvimos aquí él y yo solo hasta la 1 desflecándonos. Esa bruma. Mira, Hasta la 1 de la tarde Controla- solo. controla tus equipos, un maratón. Ese día se graduó de comunicador, él solo aquí conmigo. Mi maestra. Mira, yo lo dije aquí y lo voy a repetir. Yo lo había advertido ese día del conocimiento de la medida de coerción. Van para juicio de fondo porque méritos hay, pero no le van a variar la calificación jurídica. Homicidio involuntario, te guste a ti, sea odioso, te moleste, lo que sea. Es un homicidio involuntario. Y también dije que iban a tener una pena suspendida. No van a caer presos los hermanos Espaillat. Con una calificación jurídica de homicidio involuntario, en un proceso que lleva más de un año, casi 2, no van a tener prisión. Aquí hay personas que han utilizado el caso Yesé. ¿Tú sabes para qué? Para destilar odio, para generar venganza. Qué equivocado estás, Billy Jerónimo. Qué equivocado estás, porque yo sé que tú le das una interpretación desde la ley, pero tú sabes en qué estás equivocado. ¿En ¿Y en qué? qué se equivocó también el juez? ¿En qué? que hubo negligencia. Pero eso es parte de la característica Y entonces la del negligencia homicidio no lleva a involuntario. cárcel. Perdona, disculpa. La negligencia no lleva a cárcel. Hasta 2 años, dice el código. De 6 meses a 2 años. Ya. No estamos ¿Y hablando por qué de... no le dieron por parte de la negligencia algo de Es cárcel? Es que vuelvo Es que y ahora hay que reitero. ver juicio Es que de yo fondo vuelvo y de eso. reitero. Sí, no, pero no Explícale te el emociones proceso. defendiendo a un Tenemos que asesino. diferenciar lo que es un homicidio voluntario y un homicidio involuntario. Y lo he dicho en muchísimas ocasiones. El homicidio voluntario, el que tiene la voluntad de quitarle la vida a alguien, se hace reo de homicidio. Eso está claro. Es tan delicado lo que tú acabas de comentar, Billy. Y fíjate el errorzazo en que tú estás. Acaban de construir una torre, por ejemplo, en Piantini.
tiene, por ejemplo, 30 pisos. Mañana se cae ese edificio, los 30 pisos, mueren 14,000 personas y según Billy Jerónimo, no, mira, es que no llevan cárcel porque ahí no hubo esto, ahí no hubo lo otro. Es decir, sí debió haber ido a cárcel. ¿Por qué simplemente, Billy? Hubo todas las alertas, advertencias, mensajes, se le entregó siempre a ambos informe de que ese techo estaba con problemas y no hicieron absolutamente nada. Si eso no lleva a cárcel, Billy Jerónimo, entonces, ¿qué lo lleva? Eso configura la negligencia, la inobservancia, la imprudencia, pero no lo convierte en un homicida. Y como dijo el magistrado Raimundo Mejía, uno de los imputados de ese proceso estaba ahí esa noche, entonces Maribel no es una homicida y una suicida porque ella se quería morir. Nadie pudo demostrar en este proceso judicial que se le lleva a los hermanos para allá que ellos tenían la intención de que se murieran esa gente. Nadie lo ha podido demostrar. Y lo que el legislador ha dicho en la calificación jurídica es la intención, el deseo, tu voluntad de quitarle la vida a la persona. Déjame ver que yo tengo problemas de lenguaje. Yo te voy a hacer una pregunta y tú me la respondes honestamente. Nosotros tenemos una normativa de construcción. Pongamos un ejemplo, ¿no? Para no herirte de alguna manera en forma directa, Billy. Y viene un terremoto 8.8 y se caen, es decir, ningún edificio de Santo Domingo, todos permanecen duritos excepto uno, porque el tipo no usó la varilla adecuada, porque no respetó el material que estaba en los planos, simplemente que por negligencia del ingeniero, del constructor, del maestro de obra y del propietario y del inversor, el edificio se cayó y murieron personas. ¿Qué hubo ahí, Billy? Negligencia. ¿Y qué harías con esas personas? No, lo que dice el código, no lo que él haría. Ahora, que tú me digas a mí que Antonio Payá... Entonces está mal la ley, Colo. Entonces sí, está mal la ley, Colo. No, pero que ustedes quieren retorcer la ley. Si tú me dices a mí, Antonio Payá era un chapucero, te lo puedo creer. Era un tacaño, te lo puedo creer. Fue un negligente, te lo puedo creer. Pero ninguna de esos adjetivos que te estoy diciendo pues lo configuran como un homicida, hermano. Él no tenía ni su hermana la intención de que eso se cayera, número uno. Él no quería que eso se cayera. Y número dos, pues Maribel quería morirse ese día. Yo quiero ahora, para no dar vueltas en lo absurdo, porque el código es lo que es, ¿qué va ahora, aprovechando su presencia, doctor? Después de que va a juicio de fondo, ¿qué se puede esperar? Y civilmente la inclusión de Ana Grecia López, la madre de Antonio Espaillá y fundadora del YECSE, ¿qué implica? Mira, la dinámica del juicio de fondo ahora es conocer el proceso en detalles, escuchar los testigos, la reproducción de las pruebas documentales, videos, audio y demás. Todo eso se va a reproducir en el proceso. Son audiencias sumamente extensivas. Disculpa, ¿con qué fin? Si ya ellos salieron libres. ¿Eso es cierto? Ellos no están libres. Están en el proceso. Ellos están en un proceso que van con una calificación jurídica. Van a terminar. Ellos van para un juicio de fondo. Los procesos penales tienen 3 una etapas. Sentencia final que es la que va a decir que pasó. En el juicio de fondo es que se va a conocer la sentencia. Nelson quería guillotina previa. El pueblo entero. Aquí hay gente que quiere sangre y no amerita sangre. Aquí amerita sangre, lo que no permite las leyes que se apliquen. Es que el legislador al momento de administrar el tipo penal toma en cuenta algo que es muy importante, es la intención y la voluntad. Aquí no quedó configurado. Eso, mira, por eso mismo no había ninguna intención. Salazar está aquí. Por ese mismo tipo penal, hay muchos médicos que están en los tribunales el día de hoy. Y yo te pregunto a ti, un médico que le llega un paciente ahí, ¿quiere que muera? No. Entonces eso está claro. Pero si no es experto en un tipo de cirugía, don Billy Jerónimo no debería operar al paciente. No, pero es que eso es lo que tú parece que no estás entendiendo. Tú estás muy divorciado. ¿Tú sabes qué mensaje tú le estás mandando a este país y a los inversionistas a los extranjeros que nos ven, que son millones, que en Dominicana no se puede invertir en algo porque si se cae un techo o una vaina, no hay responsabilidad legal de parte de los propietarios? No, hay responsabilidad legal, espérate. Y muy buena pregunta que hace Colombia. Hay responsabilidad legal. Yo también te hice una buena pregunta y no la he respondido. Lo que pasa es que tú quieres que yo le responda lo que tú quieres escuchar y no es así. Ley, simplemente. Hay responsabilidad legal y ellos tienen responsabilidad legal. Tan así que el magistrado Raimundo Mejía le garantizó a las víctimas un monto de 500 millones en caso de que haya una sentencia que lo condene de manera civil. Le van a resarcir económicamente. Es por eso que están condenados civilmente varias empresas. Sí tienen responsabilidad civil. Y el ayuntamiento no tiene responsabilidad. El Ministerio de Obras Públicas no tiene responsabilidad. Mira, la hicieron así. Y Camacho tiene las
no sé cómo llamarle, de decir, no, estuvo perfecto el dictamen. Es que el mensaje que le estamos enviando a gente con cerebro fuera de la República Dominicana es que aquí no hay normativas ni hay leyes que cumplir de ningún tipo, carajo, en temas de construcción. Es decir, quienes tuvieron que hacer supervisión y fiscalización de la obra dijeron, tú estás libre, mi amor, tú no vas aquí ya, ayuntamiento, obra pública, tú estás fuera del debate. Eso es ilegal, carajo, de forma exterior, y lo saben gente que han vivido fuera. Lo que acaban de hacer es una aberración jurídica de cara a un inversionista extranjero. Porque entonces, oye, pero espérate, si se cae el edificio, entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Quién le cumple a mi gente? Humberto. La verdad es que este programa es el más divertido de la mañana. Hasta tú te lo vas a sacar. Esto es de gente que ríe. Este es el más divertido de todos, sin duda ninguna. Miren, debe preguntarle algo aquí al abogado. Si se levanta un vuelo en cualquier aeropuerto, por supuesto, con 256 pasajeros. Bueno, en India pasó un avión grande que iba para Londres, creo, y se cae. Se mueren los 256 pasajeros. Se cayó el avión de India Airlines, lo recuerdo. Se llevan preso al CEO de la compañía. ¿Quién cae preso? ¿De qué acusan a la compañía? ¿Qué ocurre ahí? Tal cual. Lo que pasa es que usted está poniendo ejemplo. Usted está poniendo un ejemplo donde hay un sistema de educación, donde la gente interpreta, donde la gente conceptualiza. En los accidentes aéreos, y también lo advertí aquí, en los accidentes aéreos, las víctimas recurren a acuerdos económicos. Aquí usted nunca va a ver en un accidente aéreo que el presidente de la compañía de tal aerolínea está preso. Eso no existe. Y eso es lo que debió haber ocurrido aquí. Todas esas víctimas debieron irse por la vía civil buscando una remuneración económica. Lo dije y lo mantengo. No lo penal. Pero por lo penal, ¿qué tú ganas con lo penal? Nada. Todavía alguien puede nada. negociar con los de para allá. Pero, No, ¿quieren que le diga algo? Quiere coger una vía para Ese proceso empezó con más de 65 querellantes. ¿Tú sabes en cuánto está? Sí, en 42. 42. Han ido negociando, porque eso es lo que corresponde en materia de homicidio involuntario, una negociación, remuneración económica. ¿Qué tú vas a ganar con los hermanos de Payán y que preso 2 años? Tú no ganas nada. Por Dios, cuando hay niños huérfanos, cuando hay personas que todavía están asistiéndose en las clínicas por sus lesiones. Entonces, ¿qué tú ganas con un hombre, una mujer y un hombre preso? Mira, a mí me llamó la atención cuando el juez dijo que la justicia no era para venganza. Claro. Porque la verdad es que hay mucha gente que le pueden dar 2 milenios de cárcel a Antonio Payá y a Maribel Payá y no estarán satisfechas. Aunque el código contemplara 300 años, cadena perpetua, visita a la guillotina, de pegarle las uñas de los dedos de la mano y de los pies. Fue tan grande y tan enorme lo que pasó y hay gente que quiere, y yo lo entiendo, que quiere más que justicia, venganza. Yo creo que aquí, atados a ese código que no nos gusta, eso es lo que va a pasar, 2 años de prisión que no cumplirán porque se va a agotar el tiempo del proceso, ya va 1 año y pico. De hallarlo culpable. De hallarlo culpable. O sea que todavía puede haber un... Pero claro, los abogados de los hermanos de Payá están luchando por una absolución. Pero si aún sucede eso, que sería mucho más irritante. Ustedes son increíbles. Lo que pasa en estos meses, yo pienso que la condena social que perseguirá a los hermanos Payá para la gente que tiene sed de justicia y de venganza y de la propia seguridad que ellos, y no sé si van a poder hacer vida social jamás en este país. Es una nueva mañana.